RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato con la autora Mónica Yaya, es especialista en contrataciones con el Estado, expresidenta del organismo supervisor de las compras del Estado, ¿no? Porque se ha conocido en las últimas horas, ¿no?, el tema nuevamente de las adjudicaciones de obras direccionadas que comprometen al gobierno, como es el caso de la Municipalidad Distrital de Anguía, ¿no? Y de acuerdo a una investigación revelada por el Diario del Comercio y ayer también, en horas de la noche, por los programas de investigación, la Municipalidad de Anguía, en Chota, adjudicó 3 obras públicas el mismo día, a la misma hora, tras un decreto de urgencia emitido en octubre del 2021, ¿no? Vamos a conversar con la autora Mónica Yaya, a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR. Qué gusto saludar a la autora Mónica Yaya, muy amable como siempre. Igualmente, buenos días, estimado José. Les agradezco esta oportunidad de dirigirme a través de Enlace Regional a todo el Perú. Muchas gracias a RCR. Sí, así de sencillo se pueden saltar, se pueden sortear todos los controles que una adjudicación o 3 adjudicaciones, como es en este caso, se pueden realizar en el mismo día y la misma hora, como ha ocurrido en el caso de la Municipalidad de Anguía, en Chota. Sí. Les decía que es imposible que se realicen 3 adjudicaciones simplificadas simultáneamente y mucho menos en el tiempo breve de 1 hora, porque tengamos en cuenta que además cada adjudicación simplificada tiene ofertas presentadas por distintos postores y en este caso he podido revisar los procesos y cada uno tiene por lo menos unas 4 ofertas. Es imposible revisar 4 ofertas en cada adjudicación simplificada en 1 hora. Toma un tiempo prudencial revisar primero si reúnen los documentos, en segundo lugar si en esos documentos se acredita, por ejemplo, la experiencia en la ejecución de obras, ¿no? Y para revisar la experiencia en la ejecución de obras tiene que tomarse conocimiento de cada obra que ha sido presentada en cada experiencia por cada postor. Es imposible, pero esto involucra además, desde mi punto de vista, otros funcionarios, otros profesionales, porque para la admisión de estas propuestas, para la evaluación y la calificación, tuvo que estar presente un notario. Y ese notario ha dado fe del inicio de una reunión a las 10:30 y simultáneamente dio fe del inicio de otras 2 reuniones con los mismos integrantes del comité de selección a la misma hora. Entonces, esto merece una investigación amplia que involucra a profesionales que dependen del Ministerio de Justicia, como son los notarios públicos. Ahora, el otro tema que también salta a la vista ahora es que en estas adjudicaciones o en estas obras direccionadas, las mismas han sido evaluadas por un solo comité de selección. ¿Esto es normal, doctora Yaya? Es imposible y por lo tanto es jurídicamente además sancionable, porque cuando un comité de selección se aboca a la revisión de los documentos de un proceso de selección, de los documentos presentados por los distintos postores, por los distintos ofertantes, no puede al mismo tiempo revisar los documentos de otro proceso de selección. Es imposible, como señalaba al inicio, hay documentos bastante técnicos que revisar, como por ejemplo la experiencia que cada postor presenta para acreditar que tiene conocimiento de las obras que están por ejecutarse. En esa experiencia presentan contratos de obras pasadas, de obras anteriores, en donde se tiene que revisar qué tipo de obras se construyeron, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia tiene cada postor? Entonces, lo que contienen esas 3 actas, de esas 3 adjudicaciones, son 3 falsedades. Es la supuesta revisión de esos documentos. En mi teoría, esos documentos, esas ofertas presentadas en esas 3 adjudicaciones no fueron ni siquiera revisadas porque ya tenían para cada una
al ganador de la Buena Pro, independientemente de los documentos que presentaran los demás postores. Ahora, toda esta situación se genera porque aparentemente había un decreto de urgencia emitido en octubre del año 2021, ¿no? Que fue suscrito por los entonces ministros Mirta Vázquez, que estaba al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Franque del Ministerio de Economía y Finanzas, y Heiner Alvarado, entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y hoy ministro de Transportes y Comunicaciones. Coincidentemente, las tres obras fueron adjudicadas por la municipalidad de Anguía, ¿no? Por el señor José Medina Guerrero, que se encuentra en estos momentos con prisión, detención preventiva, ¿no? Y son obras que han sumado más de 4 millones, ¿no? ¿Por qué se ha ido manejando esta cosa y estamos frente a un hecho casi sistemático de una corrupción, que ayer también hemos visto ya no solamente está en Anguía, sino que también salpica a otros distritos o a otras provincias, como es el caso de Cajatambo? O sea, ¿estamos frente a una red organizada ya de contrataciones? En estos casos hay formalidades que se cumplen. El decreto de urgencia sí permite disponer la ejecución de obras de emergencia cuando se trata, por ejemplo, de reactivar la economía nacional. Pero tú sabes, estimado José, que los mayores corruptos cumplen con los procedimientos porque conocen muy bien la ley y además porque están asesorados a veces por abogados que también conocen la ley y son expertos en cometer actos de corrupción, ¿no? Aquí lo que hay que revisar es el fondo del asunto, no el cumplimiento de procedimientos, sino el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Lo primero que se tiene que saber cuando se hace un gasto para cualquier compra o para la ejecución de una obra es, primero, qué es lo que se necesita, porque en la mayoría de ocasiones se compra, se contrata o se ejecuta obras que no son prioritarias. Para la publicación, para la elaboración de ese decreto de urgencia, tuvo que hacerse primero un cuadro de todas las necesidades que tenía, por ejemplo, Anguía, ¿no? En esas tres adjudicaciones de las que estamos hablando, en las que se seleccionó al ganador de la Buena Pro de manera simultánea, hay, por ejemplo, aparte de la obra de transitabilidad en Guayangate, hay dos obras más, que es para la construcción de un parque infantil y para la creación de una plaza en Guayangate. Pero allí hay una cosa, entre todas las necesidades de obras que tiene Anguía, ¿por qué no estaban, por ejemplo, obras de saneamiento, de creación de redes de agua potable? ¿Por qué? Porque allí no se ha hecho, desde mi punto de vista, una correcta selección de cuáles son las necesidades prioritarias de Guayangate, que está en Anguía, ¿no? Ciertamente es necesaria una plaza en Guayangate, pero más necesario y más urgente es la creación de redes de agua potable. Quiere decir que para la edición de ese decreto de urgencia del que estamos hablando, pusieron obras que no necesariamente eran prioritarias para Guayangate, pero que sí eran prioritarias para el futuro ejecutor de esa obra allegado a Pedro Castillo, ¿no? Es decir, los recursos públicos que deberían ser utilizados, porque siempre son limitados, en las obras que prioritariamente necesitan guía, fueron utilizados en obras que necesitaba ejecutar el amigo del señor Pedro Castillo. ¿Me dejo entender? Sí, bastante clara la explicación. Entonces, por eso, si nosotros analizamos el procedimiento, aparentemente se cumplió con la forma, se cumplió con el procedimiento, pero un momentito, lo que siempre olvidamos es analizar lo primero. Eso que sea esa obra cuya ejecución se ha iniciado y para el cual se ha gastado presupuesto, ¿era necesaria? Segunda pregunta, ¿era prioritaria entre todas las necesidades que tenía Guayangate en Anguía? ¿No? Parece que no. Parece ser que ese decreto de urgencia no tenía
como finalidad favorecer al pueblo peruano, sino más bien favorecer a los amigos, a los allegados de Pedro Castillo. Allí está el delito, allí está la colusión, allí está la negociación incompatible con el cargo, allí está la organización criminal. Muy bien, doctora Mónica Yaya, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, José, un abrazo, muchas gracias. Saludos. Por ese honor que me das de dirigirme a todos ustedes. Gracias. Muy amable, saludos. Conversamos con la doctora Mónica Yaya, y es especialista en temas de contrataciones con el Estado. En su momento fue presidenta del organismo supervisor de la compra del Estado, OCE, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.